Uno, llegó un individuo y ¿qué? Empezó a presentar síntomas, pero es que esos síntomas eran muy similares a una gripa. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no servían en un tratamiento. Listo. Entonces, sin tratamiento o sin respuesta al tratamiento convencional, ¿sí o qué? Listo, ¿qué más? Las demás No. personas empezaron a contagiar. Pero no, espere, no nos salgamos todavía de este paciente. Estamos en él. ¿Sí o qué? Un individuo que llegó con síntomas respiratorios y que no respondía al tratamiento convencional. ¿Qué más pasó ahí? En ese paciente, no nos salgamos de él. De pronto las condiciones de paciente se empeoran independientemente de la utilización de otros tratamientos. Listo, entonces no responde al tratamiento convencional, se empezó a deteriorar. Listo, ¿qué más? Pues, dependiendo del deterioramiento, me imagino que como no mejoraba y los síntomas no se caracterizan con otra condición, pues debió haber fallecido después. Listo. Lo voy a poner por acá. Ustedes están felices matando al Señor, pero lo voy a poner por acá. Listo, entonces el Señor murió. Desde el principio empezaron a decir, un Señor que murió. Pero bueno, listo, por acá murió, listo. Pero antes de eso, o sea, el paciente listo, llegó tratando un paciente con síntomas respiratorios, le empiezan a dar un tratamiento convencional para el manejo de una neumonía, el paciente no responde al tratamiento, se empieza a deteriorar. ¿Qué más hay que hacer ahí? Exámenes, ¿sí o qué? Entonces le mandan para ver si el paciente tiene es una neumonía por viral, una neumonía bacteriana, y a todo ese paciente da negativo. ¿Sí o qué? O sea, para los microorganismos que se conocen en ese momento histórico, el paciente da negativo. Entonces, siguen buscando y encuentran que el paciente tiene una infección por SARS-CoV-2. Y ya ahí sí, para que queden satisfechos, el paciente murió, ¿sí o qué? Pero entonces, primer caso, listo. Después de acá, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pues dijeron muchos hablaron, entonces no alcanzaron. Hubo más casos, entonces ya no es. Ya ese hospital no llegó un individuo, sino que empezaron a llegar, supongámosle, 10 individuos. 10 individuos que tienen estas mismas características. Repiten los exámenes y encuentran otra vez SARS-CoV-2. Y bueno, pues listo. ¿Qué pasó después? Ya no llegaron 10. Ya eso está creciendo mucho. ¿Sí o qué? Entonces ya vamos a cuantificar cuántas personas en la población tienen SARS-CoV-2. Eso nos interesa. ¿Cuántos? O sea, el porcentaje de la prevalencia de esa infección y la distribución, ¿sí o qué? Es decir, ¿quiénes son los más afectados? Me interesa decir, ya, esta infección se está presentando principalmente en personas
No, se está pensando en todas las poblaciones, en toda la población. Pero hay un grupo más afectado. ¿Quiénes? Adultos mayores o con comorbilidades. ¿Sí o qué? Se concentran los casos más graves en adultos mayores y que presentan comorbilidad. Listo. Siguiente paso. Entonces, ya estoy diciendo, miren cómo va siguiendo la presentación del estudio de una enfermedad nueva, ¿cierto? Siguiente paso. Me pregunté en el paso precedente, es decir, en el que estamos en este momento, por magnitud y distribución, ¿cierto? ¿Cuántas personas están afectadas y en quiénes se concentran? ¿Qué más estudiaríamos? ¿Qué más sigue por estudiar ahí? Profe, como las consecuencias que tiene. Las secuelas. Sí, o consecuencias que tiene. Antes de eso, listo, dale. Nuestro método de propagación. Método de propagación. Voy anotando por acá todo lo que me van diciendo, ¿cierto? Entonces, secuelas, método de propagación. Ese me sirve para el ejemplo. ¿Sí o qué? Entonces, método de propagación o cómo se propaga. No, ¿cómo se llama? En términos más técnicos o investigativos. ¿Cómo? Tasa de contagio es una de las medidas, sí. Morbilidad, no. Epidemiología, todo esto es epidemiología, ¿listo? Eso se llama, me interesan los factores de riesgo, ¿sí o qué? ¿Cómo se propaga algo? ¿Cómo alguien se enferma? Por cualquier enfermedad, en este caso una infección. Entonces me interesan los factores de riesgo. Listo. Esto lo puse mal, pero bueno. Acá. Escribí acá. Me interesan los factores de riesgo. Listo. ¿Qué sigue? Ya me interesé, pues bueno, eso que está pasando, cuáles son los factores de riesgo para que esta gente se muera. Listo. Y ahora, ya, ¿qué más me interesa? Bonito. ¿Qué más sigue? ¿Querés decir algo? ¿Cómo se va comportando la enfermedad? Cuando decís cómo se va comportando, ¿a qué te referís? Por ejemplo, ya sabemos que es viral. Los síntomas. Nuestros hermanos, ya estamos terminando. Los síntomas. Los síntomas. Eso va acá, ¿sí o qué? Mira, acá están los síntomas. ¿Qué más? Porque ya los síntomas están muy bien caracterizados, ¿sí o qué? Desde el primer paciente describimos muy bien los síntomas. Bueno, de pronto, origen, o sea, de dónde salió. ¿De dónde salió? Eso es importante saberlo, ¿sí o qué? Pero digamos que no es el paso que sigue, porque estamos en el paciente, ¿cierto? Acuérdense que estamos en el paciente. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo para que este individuo o se contagie o se muera, ¿cierto? Listo. ¿Qué más? ¿Qué es? El tratamiento, ¿sí o qué? Entonces, bueno.
Luego me interesa el tratamiento. ¿Cómo voy a tratar a esos pacientes que vienen tan enfermizos? El tratamiento. ¿Qué más? ¿Qué falta? Yo creo que es difícil sacarla en esa secuencia lógica, ¿cierto? Que podríamos poner, saquemos por acá un asterisco, y es en el diagnóstico, o sea, necesitamos comparar técnicas más eficientes para diagnosticarlo. ¿Se acuerdan que al principio solo era PCR? Pero después dijeron, no, se puede antígeno, se puede anticuerpo. Comparar técnicas más costo efectivas para diagnosticar. Listo. Acá ubicamos los tipos de estudio en epidemiología. Entonces, cuando se presenta un caso con una característica muy particular, de la que se conoce poco hasta ese momento histórico, ese estudio se llama reporte de caso. Cuando se presentan hasta 10 casos, hablamos de series de casos. 10 individuos con esa misma característica rara de la que se conoce poco hasta ese momento histórico, pero que es importante que la comunidad científica lo conozca, por si le llega un individuo con una misma característica, sepa qué manejo darle. Cuando nos interesa hablar de la magnitud y la distribución de la enfermedad, hablamos de estudios descriptivos o de prevalencia. Prevalencia o frecuencia. Sí. ¿Ese cuándo es que no le cuando? Descriptivos cuando nos interesa la magnitud y la distribución de una enfermedad. ¿Cuántas personas están enfermas y en quiénes se concentran en una población más grande? Eso se llaman estudios descriptivos de prevalencia o frecuencia del evento. Cuando me intereso por los factores de riesgo, entonces tenemos estudios de casos y controles y estudios de cohortes. Cuando me interesa el tratamiento, entonces aquí nos vamos a detener un momento, porque aquí tenemos dos rutas para esto de tratamiento. Si yo quiero evaluar la eficacia de la moringa para el tratamiento del SARS-CoV-2, ¿qué es lo primero que hago? Eso, o sea, eso se llaman estudios. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? No. ¿Se llaman estudios qué? In vitro, ¿cierto? Se llaman estudios experimentales. In vitro, que son los que se hacen en modelos celulares. Después de yo estudiar y ver si efectivamente la moringa mata las partículas virales en un tubito o en una placa de pecho, ¿qué hago? ¿Las qué? En el humano. Antes de eso, ¿qué harías? Antes de llevarlo al humano, porque el salto es muy grande, no, desde la célula hasta el humano.
tratemos de no hacer un salto tan grande, hagamos saltos intermedios. ¿Qué seguiría? ¿Las qué? A un modelo animal, sí o qué. Entonces después vamos a un modelo animal. Y ahí sí, sí o qué, al humano, para no hacer el salto tan grande. Esto se llama experimentales preclínicos. Y estos se llaman experimentales clínicos. Y dentro de estos están los ensayos clínicos, controlados, aleatorizados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un experimento? Si estos son experimentales, tenemos experimentales preclínicos y experimentales clínicos. Vemos que aparece el concepto de experimento, que no aparecía en los estudios precedentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tiene ese estudio que nos permite nombrarlo como experimental? Entonces, ¿qué es un experimento? Ustedes deben saberlo porque ya vieron bioestadística y diseño de experimentos. O sea que ustedes saben qué es un experimento. ¿Qué es un experimento? Es un ensayo para probar una hipótesis. Sí, pero hay estudios que prueban hipótesis que no son experimentos. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué es un experimento? Insisto, ya vieron ustedes que un diseño de experimento. O sea que ustedes tienen que saber como un experimento. A partir de la observación. Pero hagamos este ejercicio. Eso está bien, ¿cierto? Pero el ejercicio es, necesitamos diferenciar los experimentales de todos los demás. ¿Sí o qué? Entonces cuando decimos, bueno, parte de observación, hay resultados, entonces lo hay, ¿sí o qué? O sea que no es una característica distintiva esta que me estás diciendo de los experimentales, ¿listo? Quiero llevarlos a lo diferente entre estos y estos, que hacen que estos puedan llamarse experimentales. Que son replicables. Sí, los experimentos son replicables. Pero se supone que cuando hacemos un estudio de factores de riesgo, identificamos un factor de riesgo, en otra población debería también ser replicable. ¿Sí? Que cuenta con significancia estadística. Un experimento, yo puedo hacer un experimento y encontrar que la moringa no sirvió. O sea que comparo la moringa con agüita y no sirvió. No hay diferencias entre la agüita y la moringa. O sea que no hubo significancia estadística. ¿Dejó de ser un experimento? No. O sea que no es esa la característica. Hable sin miedo, tú. Que ya cumple con un método. Todos estos tienen un método, ¿sí? Que son estudios en epidemiología, o sea que todos tienen un método. ¿Qué más se le ocurre? Sigan inventando. Entonces, llevar las teorías que uno plantea, por ejemplo, ¿Le plantea dónde aquí? ¿Aquí es el ejecutador? no, pues el experimento es llevar las teorías que uno extrae, por ejemplo, de los libros, de los artículos, a un campo práctico.
Sí, esa está bueno. Pero eso también ocurre en el de factores de riesgo. Digo que yo tengo un marco teórico que me dice cómo puede transmitirse el SARS-CoV-2. Entonces, con ese marco teórico voy a ver si efectivamente así se transmite, ¿sí o qué? O sea que tampoco nos sirve muy bien para diferenciarlo de los demás. Profe, que tenemos unas variables. ¿Quién dijo eso? Manipula una cosa. Mariana nos dijo lo de las variables. ¿Cómo es que es su nombre? Dariana. Entonces tenemos unas variables. En todos tenemos unas variables. Pero se manipulan unas variables. Esa es la diferencia. En el experimental, el investigador manipula o controla por lo menos una variable. ¿Cuál? En este ejemplo, el tratamiento. A un grupo le doy un tratamiento y a otro no. Yo como investigador estoy manipulando por lo menos una variable y eso lo convierte en experimental. Los demás, miren que los demás, el investigador no interviene. Yo no estoy exponiendo a unos individuos a SARS-CoV-2 y a otros no los estoy exponiendo porque eso éticamente no es posible. Tiene que ver que naturalmente un grupo esté expuesto y otro no expuesto a determinado factor. Como en estos el investigador no interviene manipulando variables, todos los demás se llaman observacionales. Entonces, podemos poner en contraposición los observacionales de los experimentales. ¿Qué hace la diferencia? Que en el observacional, usted como investigador, o describe el caso de un paciente con unas características clínicas, o cuantifica la enfermedad en un momento en el tiempo, o identifica los factores de riesgo, pero que usted está mirando, observando, sin intervenir. Ya cuando usted quiere probar si un tratamiento funciona o no funciona para determinado evento, usted ya tiene que controlar variables. Y ahí en adelante ya se convierte en experimental, ¿sí o qué? Entonces ya saben que es un experimento, o por lo menos se acordaron pues ya de estadística y diseño. Listo, nos falta uno que de pronto puede ser difícil que lo intuya. Pero vamos a ver si con el ejemplo lo pueden sacar. Entonces, bueno, yo quiero probar si la moringa sirve para el SARS-CoV-2. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo sería ese estudio? ¿Cómo sería el diseño? ¿Cómo lo haría? Dale. Escoger una población principal. Escoger una población. ¿Qué características tiene esa población? Que tenga SARS-CoV. ¿Que tenga qué? El coronavirus SARS-CoV-2. Que tenga SARS-CoV-2. Entonces tengo una población. Todos tienen SARS-CoV-2. Población con SARS-CoV-2. Listo. ¿Qué hago con esto? Una muestra, buscar una muestra significativa. Antes, acá no es tan importante la muestra, ya tengo un subgrupito que tiene SARS-CoV-2. ¿Qué hago? Un control. Un control. ¿Sí o qué? ¿Qué características tiene el control? En ese caso pueden ser de otras enfermedades respiratorias o una población sana. No. ¿Qué más se te ocurre? Tengo SARS-CoV-2, una población con SARS-CoV-2, porque acuérdense, no me sirve otra población, porque yo lo que quiero ver es si la moringa sirve o no sirve para el SARS-CoV-2. Entonces no puedo tener otra población que no tenga SARS-CoV-2, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué haría con esta población que tiene SARS-CoV-2? ¿La qué? No, porque no me sirve compararlo con individuos, porque lo que quiero ver es si la moringa sirve o no para el SARS-CoV-2. Sí, eso sí, claro. Hacer la comparación entre los
Muy bien, ¿cuál es el nombre? Belén. Entonces Belén nos dice, es que tenemos que dividir esto en dos grupitos más pequeños. A ver. A este grupito le vamos a dar moringa. Y a este grupito le vamos a dar placebo. Pero obviamente dar placebo en estas condiciones, o sea, darle agüita con azúcar es complicado, ¿sí o qué? Ya que vamos a darle el tratamiento convencional, como se estén tratando, vamos a darle acetaminofén. El acetaminofén empatado. Pues estoy inventando, ¿sí o qué? Pero yo sí sé que los esteroides sí se dieron en un momento, ¿cierto? O sea, le dieron prednisolona a dosis bajitas. ¿Y ahí qué hacemos? Hipótesis. ¿Cómo? Hipótesis. Hipótesis. ¿Cómo así? O sea, terminar. A ver, ¿cómo lo puedo pensar? Como buscar la verdad, o sea, dejar lo que yo quiero descubrir. O sea, si la moringa influye en el sarcoma. Sí, eso es lo que queremos hacer, pero imagínate ya en la práctica, digo que estamos acá, tenemos este grupito, le dimos moringa, este grupito es más o menos similar a aquel le dimos acetaminofén con prednisolona, y que ya no lo dimos. Entonces los vamos a seguir, excelente Mariana, digo que lo seguimos. Y vamos a mirar eficacia y seguridad. Si es eficaz, o sea que redujo, ¿qué? ¿Cuál va a ser nuestra medida de eficacia? La tasa de replicación del virus está difícil esa medida de eficacia, porque pensemos cómo lo mediríamos. O sea, vaya de una vez, bueno, voy a mirar tasa de replicación del virus. ¿Cómo mido eso? Si ya tengo pacientes, a uno les di moringa, a otros está difícil, ¿sí o qué? Síntomas, listo, voy a mirar síntomas. Puede ser mi medida de eficacia. Que un grupo esté más sintomático que otro. ¿Qué más podría mirar? En SARS-CoV-2 uno de los desenlaces más importantes, ¿cuál fue? La muerte, sí. Pero antes de la muerte, ¿cuál fue la principal razón por la que nos confinaron? Que no se preparó para la pero también las bromas. No. Bueno, la principal razón fue porque íbamos a saturar las unidades de cuidados intensivos. Porque requeríamos o se requeriría ventilación mecánica invasiva. O sea que otro desenlace puede ser, el paciente requirió o no requirió ventilación mecánica invasiva, que es el desenlace que queremos evitar principalmente, porque después de ahí seguiría la muerte. Y porque que tenga síntomas respiratorios no es tan importante. Yo que si tengo síntomas de una gripa, pues no es tan importante que desarrolle esos síntomas. Lo que sí quiero evitar es que vaya a requerir ventilación mecánica invasiva o una UCI. ¿Y seguridad qué es? ¿Cuál sería la medida de la seguridad? Que seguridad es efectos secundarios, excelente. Entonces vamos a mirar si este paciente no quedó anticoagulado y empezó de repente a sangrar por nariz y boca. O que este paciente no desarrolló una enfermedad cardiovascular, porque es que la moringa con el corazón, a mí, pues estoy inventando, no significa que la moringa caiga, y tampoco significa que la moringa funcione, ¿sí? Entonces que la moringa pone el corazón a mí, entonces voy a mirar ese efecto secundario, ¿listo? Entonces, bueno, supongamos que este estudio dijo, la eficacia de la moringa para prevenir estos desenlaces es del 70%, comparado con el grupo de control o el tratamiento de referencia. Que sí. ¿Es suficiente con ese estudio? Un estudio dijo eso, una investigación. ¿Es suficiente con eso? No. No, ¿qué habría que hacer?
combine. Entonces, otros investigadores van a hacer esa misma investigación, a ver si ellos encuentran lo mismo. Entonces, nosotros podemos encontrar múltiples estudios con resultados o consistentes o divergentes. Lo más común es que hayan diferencias, ¿cierto? Entonces, suponga que yo encontré un estudio, que me dijo que la eficacia de la moringa era del 70. Pero después encontré otro que me dijo, no, en mi investigación eso no funcionó tan bien. Solamente fue eficaz en el 30%. Y otro me dijo, yo encontré algo muy similar a este humano, 75%. Y otro le dijo, a mí me fue mucho mejor que a los primeros, 85%. 3 ensayos clínicos, ¿a cuál le cree? A todos. Pues es que depende de las condiciones de las que haya realizado. Eso, entonces voy a hacer, esto se llama, tengo que analizar estos estudios, cada uno. Tengo que analizar cada uno de los estudios. Cuando combino los resultados de las investigaciones, el tipo de estudio que se desarrolla es una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis. ¿Qué hacen estos estudios? Tienen, valga la redundancia, como objeto de estudio las investigaciones ya publicadas. Y vamos a analizar a ver si tienen sesgos, o sea, vamos a mirar su calidad. Y con unas técnicas de estadísticas, algo debieron haber visto en estadística, no vieron el de metaanálisis. No. Bueno, y con unas técnicas estadísticas vamos a sacar una medida combinada. ¿Listo? No quiero poner el nombre de promedio, pues no quería, pero voy a poner el nombre de promedio para que se hagan más o menos una idea, ¿cierto? Lo que hace es sacar un promedio de la eficacia reportada en los estudios previos. Dice, a ver, la eficacia combinada, una medida combinada de la moringa, según la evidencia de la literatura disponible, es el 65%. ¿Cuál de todos estos estudios aporta mayor grado de evidencia para la toma de decisiones? ¿En salud pública o en la clínica? ¿Cuál? ¿Cuál dirían ustedes que aporta mayor grado de evidencia? No de estos estudios individuales, no de estos, sino de todos los tipos de estudios. La revisión sistemática o el metaanálisis. Este aporta mayor grado de evidencia. ¿Y cuál aporta menor? O sea, ¿cuál está sujeto a más sesgos? El reporte de caso. Entonces, teniendo en cuenta esto, la evidencia de la literatura se clasifica de manera jerárquica en una pirámide que se llama la pirámide de la evidencia. Ahora el problema se borra ahí. Vamos a dejar después, pero... Pirámide de evidencia. ¿Qué es la pirámide de evidencia? Listo, entonces ahora vamos a ver las diapositivas.
Entonces, un grupo de actores hizo esta pirámide de la vida, la que pone en la base series de casos, reportes de casos. Acá nos faltarían los descriptivos observacionales. Luego vienen casos y controles cortes, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas o meta-análisis. Vamos a desagregar cada uno de ellos. Y terminamos la clase de hoy. Listo, entonces, estudios transversales o de prevalencia. Estudios transversales o descriptivos o de prevalencia. ¿Qué significa que algo sea transversal? Que un estudio sea transversal. Significa que simultáneamente estudie la exposición a un factor de riesgo, a un factor y la enfermedad. Se estudian de manera simultánea, en el mismo momento en el tiempo. Como se estudian de manera simultánea, yo no puedo saber cuál antecede a cuál. Es decir, si fue primero la exposición o fue primero la enfermedad y después vino aquello que yo considero exposición. Acá se ubican los estudios de prevalencia, que nos da cuenta de magnitud y distribución de una enfermedad en un momento en el tiempo. También se ubican ahí las encuestas de estado de salud. Desventaja de este tipo de estudios es que no nos permiten establecer relaciones causales. La razón por la cual no permiten establecer relaciones causales es justamente porque son transversales. O sea, yo estoy estudiando simultáneamente exposición y enfermedad. Como no puedo saber cuál antecede a cuál, entonces no puedo establecer relaciones causales. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es un ejemplo extremo, pero sirve para fijar el concepto. ¿Sí o qué? Entonces me interesa prevalencia de VIH. Voy a hacer un estudio de prevalencia de VIH. Imaginemos cómo sería el estudio. El estudio es, objetivo del estudio, determinar la prevalencia de VIH y los factores asociados. ¿Estás bien? Determinar la prevalencia de VIH y los factores asociados. Días. Todavía. ¿Sí estás bien, segura? Yo creo que bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Me interesa prevalencia de VIH y sus factores asociados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese estudio? Mariana, ¿cómo lo harías? Ahí hace una encuesta. ¿Qué preguntaría? Hay que saber si la persona tiene VIH. Pero eso lo harías con una encuesta.
le preguntaría, si usted tiene VIH, se puede, pero se puede, sí o qué. Preguntarle, ¿tiene VIH? La respuesta es sí, no, pero es muy confiable eso. No, o sea que ¿qué haríamos para darle mayor confiabilidad? En el hospital. Los laboratorios han reportado como positivos para el toman muestras. Listo. Eso se puede hacer también, ¿sí o qué? Voy a un hospital y le digo, dentro de todos los pacientes que vienen acá, ¿cuántos han sido positivos para el VIH? Pero pues voy a poner el ejemplo en la escuela de microbiología. Ahí disculpa el ejemplo. ¿Sí? Prevalencia de VIH en estudiantes de la escuela de microbiología que ven construcción de trabajo de grado 1 los miércoles a las 10 de la mañana. Listo, me interesa ver prevalencia de VIH. ¿Qué hay? Toma de muestra. Entonces tengo un KCE, una prueba rápida de VIH. Entonces llego acá con mi puestico, pongo la mesita acá, la bata, los guantes y empiezo a sangrarlo a todos. ¿Qué más hay? Listo, entonces voy registrando los que me den positivos y los que me den negativos. Y les aplico una encuesta simultáneamente, porque no solamente me interesa la magnitud. Si hago la prueba, solamente estoy diciendo cuántos van a estar positivos. Pero no voy a hacer solamente eso, voy a aplicar una encuesta para dar cuenta de la distribución. ¿Listo? ¿Qué pregunto en esa encuesta? Número de parejas sexuales en los últimos 3 meses. ¿Qué más? Si usa o no usa preservativos o métodos de barrera. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Usa o no usa drogas intravenosas? ¿Ha sido transfundido en los últimos 3 meses? ¿Tiene tatuajes o no tiene tatuajes? Listo. Pregunté todo eso. Encontré 2 positivos. Y justamente esos 2 positivos presentaron en la encuesta a la pregunta del número de compañeros sexuales en los últimos 3 meses, más de 10. Los 2 respondieron más de 10. ¿Listo? Puedo decir que el número de compañeros sexuales es un factor de riesgo para la infección con VIH. No, ¿por qué? Necesitas los factores para la reacción pues para las infecciones. Pero también estudié esos otros factores. Pero Digo, podría decir que no. Entonces sí. Entonces sí puedo decir que el número de compañeros sexuales es un factor de riesgo en mi población estudiantil. para la infección por VIH. En mi población estudiada sí. Dice que no. ¿Por qué no? Porque la muestra no es significativa para la ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Qué número no es significativo? Pues que estamos evaluando solamente 2 personas. Pues todos dieron positivo. Pero también esas 2 personas que coincidencialmente dieron con ese factor en específico, no significa que eso también se presente si lo hacemos en muestra mayor. Bueno, eso es una buena explicación, ¿cierto? Es una buena explicación, pero no es la que estoy buscando para el ejemplo en particular. Porque el ejemplo en particular queremos es establecer relación de causalidad, ¿cierto? En esa población de mi grupito. Mi grupito podría decir que esa relación es causal en mi grupito, sin pensar en extrapolar. En mi grupito puedo decir que la relación es causal. Pero esas positivas tenían un que se registraba, pero no sabemos si los negativos también había personas que eran el número de parejas sexuales. Estudié también los negativos, listo. Y en los negativos encontré que no, que tenían 1 o 2 compañeros sexuales, incluso por ahí había uno que nunca había tenido relaciones sexuales. Entonces, diría que sí o diría que no. Pues la diapositiva dice que no, ¿sí? O sea que no. La diapositiva dice que no, es que no. Pero la explicación, ¿cuál es? La explicación es que es transversal, o sea, simultáneamente yo le pregunté a usted
número de compañeros sexuales en los últimos 3 meses. Y o los positivos me dieron 10. Y simultáneamente le hice la prueba de VIH. O sea que no puedo saber cuál antecedió a cuál. Usted pudo haber estado infectado con el VIH antes. ¿Sí o qué? Pero yo lo medí de manera simultánea. Como lo medí de manera simultánea, no puedo saber si el número de compañeros sexuales antecedió a la infección o fue después. ¿Por qué podría ser después? Y aquí viene el ejemplo extremo, pero le sirve para fijar el concepto. El ejemplo extremo es, suponga que esos 2 individuos se transfundieron. Nunca habían tenido compañeros sexuales porque le tenían mucho miedo a la infección de transmisión sexual. Pero los atropelló un carro, requirieron transfusiones sanguíneas masivas y una de las transfusiones estaba con VIH. Entonces los individuos dijeron, en venganza con la humanidad, yo voy a regar este virus. Y empezaron a tener muchos compañeros. Entonces, ¿qué fue primero, el VIH o el virus? Perdón. ¿Qué fue primero? ¿El VIH o el número de compañeros sexuales? El VIH. Por eso yo no puedo establecer relaciones causales ahí. ¿Sirvió eso para fijar el concepto? ¿O se quedaron fue con la equivocación del profesor? ¿Sirvió eso para fijar el concepto? ¿Sí o qué? Por eso, en los estudios transversales yo no puedo establecer relaciones causales. Puedo decir que hubo una asociación entre el número de compañeros sexuales y el VIH. Puedo hablar de un factor asociado. Puedo decir, en este estudio encontré que hubo una asociación entre el número de compañeros sexuales y la infección por VIH. ¿Esa asociación es causal? No sé. Otro estudio posterior definirá si es causal o no. Listo. Ventajas. Identifican factores asociados. Surgen hipótesis. Son de bajo costo y rápidos de realizar. Luego vienen los estudios de casos y controles. ¿Para qué sirven estos estudios? Para identificar factores de riesgo. Sí. Este tipo de estudios sirven para identificar factores de riesgo. ¿Cómo es el diseño? Entonces, parto de un grupo de casos. ¿Quiénes son los casos? Aquellos que tienen la enfermedad. Y tengo un grupo de controles que está sano o tiene otra enfermedad frente a la cual me interesa comparar. Y luego voy a mirar de manera retrospectiva. Retrospectiva significa hacia atrás en el tiempo a que estuvieron expuestos. Si la proporción de expuestos a determinado factor es mayor en los casos que en los controles, entonces digo, esto fue un factor de riesgo para la enfermedad. La medida epidemiológica típica en los estudios de casos y controles es la odds ratio, que se interpreta de la siguiente manera. Una OR mayor a 1 indica que es un factor asociado con la enfermedad. Una OR menor a 1 significa que es un factor protector. Y una OR igual a 1 indica que no hay asociación entre ese factor y la enfermedad. Ventajas de los estudios de casos y controles: son de bajo costo, rápidos de realizar y útiles en enfermedades de baja frecuencia. Desventajas: la medición de la exposición es retrospectiva. ¿Qué es lo que significa retrospectivo? Hacia atrás. O sea que dependo de lo que ya esté registrado. Supongamos que vamos a mirar factores de riesgo para la infección por bacterias resistentes a los beta-lactámicos, un grupo de antibióticos. Tengo un grupo de pacientes infectados con bacterias resistentes a los beta-lactámicos y un grupo de pacientes infectados con bacterias sensibles a los beta-lactámicos. Estoy en un hospital. ¿Qué hago? Voy a mirar hacia atrás en la historia clínica a ver a qué estuvieron expuestos.
¿Qué factores miraríamos? Uso previo de antibióticos. ¿Qué más? ¿Cómo? Infecciones previas, si tuvo infecciones previas. ¿Qué más? Si estuvo no colonizado con algún tipo de bacteria. Si tuvo hospitalización previa, porque los hospitales son un medio en el cual se pueden contagiar fácilmente bacterias resistentes. Si tiene o no tiene dispositivos médicos invasivos, por ejemplo, una sonda vesical, un catéter de uso central, ventilación mecánica invasiva. Si ha tenido o no ha tenido cirugías en los últimos 3 meses, porque en una cirugía se puede presentar infección de sitio quirúrgico. El cirujano o el instrumentador de la enfermera se lavó mal las manos y ahí le contagió el virus en la herida. Entonces voy a mirar todo eso hacia atrás. Como lo miro en la historia clínica, pues depende de lo que esté registrado en la historia clínica. Si ese paciente se automedicó con antibióticos, ¿eso va a estar captado en la historia clínica? No. O sea que tiene esta desventaja, que como la medición de la exposición es retrospectiva, pues depende de lo que esté registrado. Si no está registrado, es información que no voy a captar. Luego vienen los estudios de cortical. Entonces, aquí, en este exterior, yo también vería, o sea, muy diferencial de organizar. ¿Por qué me parece que es parecido a esta universidad? Porque puedo mirar un factor y es si está asociado. Allá era como con el pH y decir si las pruebas estaban asociadas. Pero la diferencia fundamental, pues la diferencia fundamental es esto. Mira que acá es hacia atrás. O sea, yo estoy seguro que la exposición antecedió al evento. Acá, parto de la enfermedad y tengo un grupo de control. Voy a mirar hacia atrás a qué estoy expuesto. Estoy seguro que esta exposición precedió a la enfermedad. ¿Listo? Estudios de cohortes. Los estudios de cohortes nos sirven principalmente para 2 cosas. Uno, para establecer factores de riesgo también. Y 2, para calcular incidencia. El de prevalencia, prevalencia. El de cohortes, incidencia. ¿Cómo es el diseño? Parto de un grupo de individuos que está expuesto. ¿Expuesto a qué? A un factor de riesgo que yo quiero estudiar. Y de otro grupo que está no expuesto. ¿No expuesto a qué? Al factor de riesgo que yo quiero estudiar. O sea que en principio todos están libres de la enfermedad. Solamente que hay un grupo de expuestos y otro grupo de no expuestos. Vamos a mirar EVALI. EVALI es enfermedad pulmonar asociada a los vapeadores. ¿Sí o qué? Entonces, tengo un grupo que vapea y otro grupo que no vapea. Además de que un grupo está expuesto y otro grupo no expuesto, todos están libres de EVALI, es decir, de enfermedad pulmonar asociada a los vapeadores, ninguno tiene. ¿Qué voy a hacer en esta investigación? Los voy a seguir durante un año para ver qué proporción de la población desarrolla EVALI, qué proporción de los expuestos la desarrolla y qué proporción de los no expuestos la desarrolla. Y comparo los resultados. Y acá la medida epidemiológica típica no es la OR, sino que es los riesgos relativos. Y la interpretación es similar. Un riesgo relativo mayor a 1 significa que ese factor incrementa el riesgo de la enfermedad. Menor a 1 indica que es de bajo riesgo. Igual a 1 indica que el riesgo de EVALI es igual entre los vapeadores y los no vapeadores. Como se mira hacia adelante, entonces ya no decimos que es retrospectivo, sino que ya es
prospectivo, muy bien, ya este es prospectivo. Y también, como miro hacia adelante, entonces puedo establecer con mayor confianza la relación causal, ¿sí o qué? Porque yo estoy monitoreando todo. Yo mismo estoy recolectando la información, no dependo de que otro la recolecte. El ejemplo, un estudio que llevaron a cabo en médicos británicos de 1950 que querían establecer si el tabaco causaba o no causaba cáncer de pulmón. Ventajas. Hay una buena relación de causalidad, por lo que ya les acabé de decir, y son útiles para determinar la incidencia. Desventajas. Son muy costosos. No son útiles en enfermedades de baja frecuencia. ¿Por qué creen que no son útiles en enfermedades de baja frecuencia? Un tamaño. Exacto. María nos dice, porque necesitaríamos mucha gente para poder encontrar un positivo, ¿sí o qué? Entonces esa es una desventaja importante. Las enfermedades de baja frecuencia no son útiles. Y también se generan pérdidas de seguimiento. Recuerden que acá hay que seguir a las personas hasta que se desarrolle la enfermedad. Pero resulta que usted se cansó de participar en el estudio, o se mudó de ciudad, o se murió por otra causa, ¿cierto? Entonces, no continúa la investigación. En los estudios experimentales, se evalúa una intervención en un grupo de individuos y quiero ver el resultado. ¿Quién controla la intervención? El investigador. Como el investigador asigna esa intervención, entonces hablamos de experimento. Esa intervención pueden ser medicamentos o vacunas, pero también pueden ser conductuales, ¿cierto? Como estrategias educativas. Y voy a mirar cambios en la enfermedad o cambios en el comportamiento. Esto cuando las intervenciones son conductuales. Esos estudios experimentales pueden ser in silico, cuando se hacen en modelos computacionales, in vitro, cuando se hacen en modelos celulares, in vivo, cuando se hacen en modelos animales. Los experimentales preclínicos también voy a tengo un grupo de células, las voy a exponer a un tratamiento, un compuesto de interés, y luego las pongo en Cuba y voy a mirar el resultado. La totalidad celular del compuesto que estoy evaluando. Y dependiendo de la línea celular en la que encuentre mayor efecto, pues diría si hay neurotoxicidad o el tipo de toxicidad que estoy evaluando comparado con el plato control. En los experimentales de tipo ensayo clínico, entonces parto de un grupo de individuos, todos tienen la enfermedad y conformo aleatoriamente de dos grupos. A un grupo le voy a dar un medicamento y al otro grupo le voy a dar un placebo u otro tratamiento, el tratamiento convencional. Y de aquí en adelante se convierte en un estudio de cohorte, es decir, los voy a seguir hasta mirar el resultado, que puede ser en términos de morbilidad, mortalidad o seguridad. Y esto sería eficacia y seguridad. Cuando los participantes ni el investigador conocen a qué grupo se le está dando la intervención, se llama un estudio de tipo doble ciego. Ventajas de los estudios experimentales: buena evidencia de causalidad y alta validez interna. ¿Por qué? Porque se hacen en condiciones controladas. Como todo está controlado, yo estoy completamente seguro de la relación causal que hay ahí. Y la validez interna hace referencia a que como todo está en condiciones controladas, pues las mediciones van a reflejar los verdaderos atributos de esa población. Desventajas: también son muy costosos
y tienen baja validez externa. Validez externa, ¿qué significa? Que los resultados que yo obtuve en una muestra son representativos, como nos decía María, de toda la población. ¿Sí? Pero como yo lo hago en condiciones controladas, pues los resultados que obtuve en esa muestra no son representativos de una población en la que las muestras incontroladas. Por eso se habla de baja validez externa. Revisiones sistemáticas y metaanálisis. En las revisiones sistemáticas y metaanálisis, la unidad de análisis o aquello que vamos a estudiar son artículos ya publicados, ¿cierto? Como veíamos en el ejemplo ahora. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis reúne toda la evidencia disponible en artículos científicos, evalúa la calidad, la sintetiza y la interpreta. Y el resultado es una condensación de esa evidencia. El metaanálisis va un poquito más allá. Y en el metaanálisis se combinan los datos de estudios que son similares para extraer una medida combinada. Entonces, este sería el ejemplo de la eficacia. Un estudio encontró eficacia del 70, otro del 68, otro del 63, otro del 40. Y este rondito representa la medida combinada. Combinando todos los estudios, la eficacia es 60%. Ventajas de las revisiones sistemáticas: resuelven discrepancias en los estudios previos, generan resultados con mayor validez externa, presentan conclusiones más robustas y evalúan la calidad de las investigaciones. Desventajas: pues la calidad depende de los estudios previos. Si los estudios previos tienen limitaciones en el diseño, pues yo no podré concluir más allá de que los estudios previos tienen limitaciones en el diseño. La evaluación de pruebas diagnósticas. ¿Se acuerdan que para alguien hace puse ese tipo de estudios? Bueno, la evaluación de pruebas diagnósticas consiste en que yo tengo una prueba de referencia. Una prueba que no estoy seguro que clasifica a un individuo positivo como positivo y a uno negativo como negativo, pero que es o más costosa, o requiere más infraestructura, o requiere profesional muy capacitado para desarrollarlo. Por lo tanto, quiero mirar una prueba más simple, menos costosa, que requiera menos infraestructura, se parece a ella. Yo voy a comparar. Si hay una prueba que se pueda aproximar a los resultados de la prueba de referencia. Listo. Tengo las dos pruebas. ¿Qué sigue? Es una pregunta. ¿Qué sigue? ¿Cómo? ¿Comparación de qué? Pero ¿qué le comparo? ¿Qué le comparo? Primero necesito la población, ¿sí o qué? Pues, ¿a quién le voy a aplicar las que ya en pruebas? el taller mandaron los temas. A positivos, dice María. ¿Quién está en desacuerdo con María? Control y positivo. Control sería qué? No coge el 15. Sanos. No coge el 15. Le aplicaría a sanos y enfermos. ¿Quién está en desacuerdo con María? No, mentiras ni tanto. Nadie, todos están de acuerdo con María, supongo. No, la prueba se le aplica a individuos con sospecha de la enfermedad. En los que tienen sospecha van a haber positivos y negativos, pero tienen que tener sospecha de la enfermedad. Si se lo aplico a quien está positivo y quien ya sé que está negativo, se la estoy poniendo muy fácil a la prueba, porque no incluye individuos que están en todo el horizonte clínico de la enfermedad. Es decir, el borderline no va a estar contenido ahí, el que está en el límite entre el positivo y el negativo no está contenido en esa muestra.
Mientras que si se la aplico a los que tienen sospecha de la enfermedad, pues estoy evaluando la prueba en la práctica en la que se utilizaría la prueba, ¿sí o qué? Que esa prueba se utilizaría verdaderamente en individuos con sospecha de la enfermedad. Aplico simultáneamente la prueba de referencia y la prueba índice. Y luego comparo los resultados en términos de, ¿cómo se llama? Cuando un individuo da positivo con la prueba de referencia y positivo con la prueba índice. Verdadero positivo. ¿Cómo se llama cuando un individuo da positivo con la prueba de referencia y negativo con la prueba índice? ¿Verdadero o negativo? No. No. ¿Qué fue lo falso ahí? Positivo con la prueba de referencia y negativo con la prueba índice. ¿Qué fue lo falso? Falso, negativo. ¿Cómo se llama cuando un individuo da negativo con la prueba de referencia y negativo con la prueba índice? Verdadero negativo. ¿Y cómo se llama cuando un individuo da? Me falta negativo con la prueba de referencia y positivo con la prueba índice. Falso positivo. Con esos 4 datos calculo sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de la prueba de referencia, perdón, de la prueba índice comparado con la prueba de referencia. Bueno, acá me falta. ¿Qué tipo de estudio me falta? ¿Qué no tuvimos en consideración hasta el momento? Los del enfoque cualitativo, ¿cierto? Del enfoque cualitativo no hablamos. En el enfoque cualitativo hay por lo menos 3 grandes tipos de estudio. Uno que se llama el estudio etnográfico, que lo que me interesa es que se duerma. Que se duerma, que lo que me interesa es decir, las representaciones, los significados o los imaginarios que tienen que tienen un grupo de personas sobre una enfermedad, pero me interesa describirlos. ¿Sí o qué? Eso es un estudio etnográfico. Luego viene una teoría fundamentada. El propósito de la teoría fundamentada es generar teoría. Generar teoría a partir de esos significados imaginarios o representaciones que yo quiera estudiar. Ya no solo las voy a describir, sino que voy a generar teoría. Y después viene un tipo de estudio que se llama investigación, acción, participación. Que lo que hago es identificar un problema en una comunidad a partir de los relatos de esa comunidad y luego transformarlos. Por eso se llama acción, participación, porque no solamente los describo o teorizo, sino que quiero transformarlos. En la investigación cualitativa hay esos 3 tipos de estudios. Teoría fundamentada. Entonces, de esa la que la precedió fue la etnografía. La etnografía es una descripción densa. En la teoría fundamentada ya voy a teorizar. Listo. Y ya para cerrar, vamos a irnos a este caso del VIH. Este es una publicación que saca el CDC. Todos sabemos qué es el CDC. Es como el equivalente al Instituto Nacional de Salud, pero de los Estados Unidos. Y como es de Estados Unidos, pues tiene implicaciones mundiales. Ellos sacan una publicación que se llama Morbidity and Mortality Weekly Report, que todavía saca cada semana. Y en este número del 5 de junio de 1981 sale esta publicación. Dice, neumonía por neumocistis en los Andes. En el periodo de octubre de 1980 a mayo de 1981, 5 hombres jóvenes, todos homosexuales activos, fueron tratados por una
neumonía por neumosis escarínico firmada por biopsia en 3 diferentes hospitales en Los Ángeles, California, donde los pacientes murieron y todos los 5 pacientes tenían una infección por citomegalovirus confirmada previamente y una infección por cándida mucosa. Acá se hace el reporte de esos casos. Esos son ¿qué tipo de estudio es este? Serie de casos, porque van hasta 5 casos, ¿sí o qué? Y esos son los primeros casos de pacientes con VIH reportados en los Estados Unidos. Fíjense en la fecha, junio de 1981. Luego, en julio de 1987 sale esta publicación en una revista muy prestigiosa que se llama New England Journal of Medicine. Es una revista de las más prestigiosas en el área de la medicina. No sé si recuerdan, pero acá publicaron varios de los ensayos clínicos que evaluaban la eficacia de distintas vacunas para el tratamiento de SARS-CoV-2. De 1981 a 1987 pasaron 6 años. Y acá estaban ya probando el primer medicamento para los pacientes con VIH. Dice, eficacia de AZT para el tratamiento de pacientes con SIDA y un complejo que se llamaba en ese momento como complejo relacionado con el SIDA. Nosotros llevamos a cabo un ensayo clínico doble ciego, placebo controlado, para evaluar la eficacia del AZT en 282 pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida manifestado por neumonía, por neumosis escarínicola o con un complejo relacionado con el SIDA, que era cuando el paciente ya tenía varias infecciones oportunistas. Los pacientes se dividieron en 2 grupos. A un grupo le dieron 250 miligramos de AZT y al otro le dieron placebo. Y lo siguieron durante un momento en el tiempo. ¿Qué demostraron? Estos datos demuestran que la administración de la AZT puede disminuir la mortalidad y la frecuencia de infecciones oportunistas en el grupo de pacientes con SIDA o con el complejo relacionado con el SIDA. En 6 años ya estaban desarrollando un tratamiento que, si bien no cura el SIDA, pues lo controla. Y en la actualidad los medicamentos para el VIH están basados en este mismo principio de la AZT. 6 años transcurrieron desde los primeros casos hasta el desarrollo del tratamiento. En SARS-CoV-2 fue mucho más rápido, 1 año más o menos, desde los primeros casos hasta que teníamos una vacuna contra el virus. Eso para mostrarles, primero, cómo avanza la ciencia, que avanza gradualmente, ¿cierto? Vamos de los reportes de casos hasta los estudios de eficacia de los ensayos clínicos. Y también para mostrarles la velocidad, 6 años, desde que se diagnostica una enfermedad hasta que se tiene un tratamiento. Y en SARS-CoV-2 1 año, desde que aparece por primera vez hasta que tenemos una vacuna, ¿sí? Como esas 2 lecciones de la clase de hoy. Resumen del tipo de estudio. Primera pregunta, ¿el investigador asigna la exposición? Si el investigador asigna la exposición, entonces el nombre de ese tipo de estudio será experimental. Si el estudio involucra personas, entonces se llama experimental del tipo ensayo clínico. Si no involucra personas, entonces será preclínico, en modelo celular o modelo animal. Si el investigador no interviene asignando exposiciones ni las variables, entonces se llaman estudios observacionales. Si hay un grupo de comparación, entonces será observacional analítico. Y dependiendo de la dirección de la exposición, lo llamaremos de cohortes si la exposición antecede al evento, de casos y controles si partimos del evento y vamos a mirar hacia atrás potenciales exposiciones, y transversales si se mide simultáneamente la exposición y la enfermedad.
Y estudios descriptivos solo si no hay grupo de comparación. Que el estudio descriptivo solo también puede ser transversal. ¿Listo? Por fuera de esta clasificación entre asignación de exposición o no asignación de exposición, tenemos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y en ellas, lo que se hace en la unidad de análisis son artículos ya publicados. Están los estudios de evaluación de pruebas diagnósticas y están los estudios cualitativos. ¿Preguntas ahí? Ninguna. Listo. En este curso y en construcción de trabajo de grado 2 vamos a trabajar con estudios observacionales particularmente descriptivos, con revisiones sistemáticas y metaanálisis o con estudios cualitativos, dependiendo de su preferencia. ¿Por qué los otros no? Por asuntos de tiempo, por asuntos de logística y por asuntos de presupuesto. En un año no podemos conducir un estudio experimental o un ensayo clínico o todos los demás que vimos. Entonces, por eso en este curso trabajamos con estos tres modelos, para que ustedes incorporen el método de investigación y aprendan cómo se hace. ¿Está claro esto? ¿Sí? No les puedo olvidar. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Listo. Para dentro de 8 días ustedes van a ir madurando. No van a ir madurando. Bueno, 8 días un poquito por no madurar, ¿sí? Bueno, dentro de 8 días yo les voy a dar unas ideas de unos temas de investigación, eso les los voy a compartir en un Excel.